Uno de los mejores lugares. Bueno, cada vez que voy a un lugar supera al otro, o sea. Me gusta este lugar. Hola amigos y amigas de todo el mundo. Hoy vamos a hacer un recorrido por Moscú, comenzando desde el Parque Gorki, siguiendo por el río Moscú, hasta llegar finalmente a Vedenja. Como ya he dicho en videos anteriores, es muy común en Rusia ver a las familias ir juntos, grandes y chicos, a ver y realizar actividades culturales. Y obviamente no importa si es el invierno. Este lugar me hace recordar a una película que me gusta mucho que se llama El joven manos de tijera. ¡Hielo, hielo, hielo! Estas esculturas de hielo se encuentran expuestas a orillas del río Moscú, en el Parque Gorki, un lugar que ya hemos recorrido en videos anteriores, pero en verano. Esta estatua gigante tiene 98 metros de alto y está dedicada a Pedro el Grande. Se encuentra situado al oeste de la confluencia del río Moscú y el canal Vodovodny. Es la octava estatua más alta del mundo y ha generado muchísimas controversias entre los moscovitas, ya que Pedro el Grande odiaba Moscú. También se dice que esta estatua originalmente fue creada para conmemorar el primer viaje de Cristóbal Colón al continente americano, pero al no encontrar un cliente que pagara lo que el creador pretendía, se reutilizó y se vendió a la alcaldía de Moscú. Aunque el diseñador llamado Zurab Tsereteli desmiente esta historia. Ahora nos encontramos del otro lado del puente, de donde habíamos visto las estatuas de hielo. Me llama mucho la atención este cuadro, específicamente, que si lo mirás de lejos parece que tiene relieve, pero en realidad es liso.
Estas exposiciones están a la venta y está abierto durante todo el año. Sin importar que haga frío o que haga calor, siempre los encontrarás aquí, a orillas del río Moscú. No tengo el dato exacto, pero estamos hablando de miles de pinturas. Y para recorrer y apreciar cada una de ellas, le tenemos que dedicar, según mi cálculo, por lo menos 2 horas para poder apreciar cada una de ellas. Acá estoy viendo una pintura, me voy a acercar. Es Moscow City. Seguimos caminando con el rumbo noroeste de la ciudad, pero nos detenemos en este mágico oasis llamado Parque de las Esculturas, para todos aquellos nostálgicos de lo que fue alguna vez la Unión Soviética. Símbolos de la Unión Soviética que ya son parte de la historia de la humanidad.
la Catedral de Cristo Salvador de Moscú. Es un templo de la Iglesia Ortodoxa rusa construido en el siglo XIX. Además, es la iglesia ortodoxa más alta del mundo. Estoy sin palabras. No puedo dejar de sorprenderme lo hermoso que es Moscú. No conozco ni el 1% de las cosas que hay. Uno de los mejores lugares. Bueno, cada vez que voy a un lugar supera al otro, o sea. La verdad. Todavía hay nieve en Moscú. Ayer nevó. ¡Ay!